Ok chicos, el día de ahora vamos a estar trabajando con otro ejercicio relacionado con la intensidad del campo eléctrico. Este problema me está pidiendo determinar la intensidad del campo eléctrico en un punto P, originado por dos cargas puntuales, donde la carga número 1 va a ser igual a 9 microcoulomb y la carga número 2 va a ser de menos 2 microcoulomb, distribuidas de la siguiente manera, como lo vemos en esta imagen. Entonces aquí tenemos el punto. Aquí tenemos la carga número 1, que me estoy dando cuenta que la carga número 1 es positiva. Y aquí tengo la carga número 2, que yo sé que es negativo. Entonces, representando estas líneas de lo que es las líneas del campo eléctrico, recordemos que para el protón o una carga eléctricamente cargada positiva, pues las líneas salen de lo que es ese cuerpo, ¿vale? Y lo que es la carga negativa, pues se apuntan, ¿vale? Así como si estuvieran en el centro de lo que es la carga. Entonces, estas son las líneas del campo eléctrico como yo las voy a estar manejando en esta posición. Entonces, eso quiere decir que realmente, si yo lo manejo en un diagrama, vamos a dibujar un diagrama, en este caso de lo que son las intensidades del campo eléctrico. Entonces, vamos a manejarlo de la siguiente manera. Entonces, si aquí pues va a ser el punto donde pues yo voy a estar encontrando lo que es la intensidad resultante eléctrica, pues eso significa que yo voy a manejar este de aquí, que va a ser la intensidad del campo eléctrico 1, y acá abajo pues va a ser lo que es la intensidad eléctrica número 2. A diferencia del ejercicio anterior, veíamos que las líneas del campo eléctrico eran colineales, estaban sobre un mismo eje, que era en el eje horizontal de las X. En este caso, pues yo tengo uno que se encuentra sobre el eje vertical, que es en el eje de las Y, y uno que tengo una intensidad del campo eléctrico en lo que es uno de los cuadrantes. Recordemos que en esta situación yo voy a tener que descomponer este vector para poder encontrar componentes tanto en la horizontal como en la vertical. Y para eso recordemos que nosotros tenemos que apoyarnos con lo que son las fórmulas trigonométricas o las razones trigonométricas para poder trabajar con este tipo de problemas que nos está representando de un triángulo rectángulo. Recordemos que para poder encontrar en este caso lo que es a la horizontal, pues yo voy a utilizar lo que es el coseno del ángulo y lo voy a multiplicar por la intensidad del campo eléctrico 1 para poder encontrar una resultante en el eje de las X. Aquí que le podemos llamar es la intensidad del campo eléctrico 1 en X. Luego acá yo voy a utilizar el seno del ángulo, ¿sale? Y lo voy a multiplicar por el mismo vector y a este pues le vamos a llamar lo que es la intensidad del campo eléctrico. Es la intensidad del campo eléctrico 1, pero en el eje de la Y. Entonces aquí la vamos a intensidad del campo 1 en Y y la intensidad del campo eléctrico 1 en X. Entonces, ¿esto para qué? Para poder tener yo tanto vectores colineales en el eje de la Y encontrar lo que es un vector resultante en el eje de las X, que como este es el único vector, este es el único vector que yo voy a estar contemplando. Entonces, aquí lo primero que vamos a tener que hacer es encontrar lo que es la intensidad del campo eléctrico que me está generando lo que es la carga número 1. Como me están dando la distancia a la que se encuentra el punto, que son 60 centímetros, entonces esa es la distancia. Apoyándome de la distancia, pues yo me voy a apoyar de la ecuación siguiente para poder encontrar este valor. Me está diciendo que la intensidad del campo eléctrico 1 pues va a ser igual a la constante eléctrica entre la carga 1 sobre lo que es la distancia al cuadrado. Entonces sabemos que esto es igual, donde la constante
Sabemos que es igual a 9.0 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Esto recordemos que se multiplica por el valor de la carga número 1, que sabemos que es 9 microcoulomb. En este caso sabemos que es 9.0 por 10 a la menos 6 coulomb entre lo que va a ser su distancia, que son los 60 centímetros, pero los tenemos que convertir a metros, que esto sería igual a 0.60 metros y hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, aquí ya vamos a estar trabajando con lo que es la resultante de la intensidad eléctrica número 1, que esto me va a dar como resultado que es igual a 2.25 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces, aquí como ya vamos a manejar este valor de aquí, este valor que tenemos aquí es este que tenemos aquí. Entonces, ya teniendo este valor, pues yo ya lo voy a descomponer con las razones trigonométricas del coseno y el seno, que aquí como yo se los muestro, el coseno me va a dar el valor de las x y el seno me va a dar el valor de la y, siempre y cuando yo trabaje con el ángulo que tenga yo de referencia con respecto a x, que en este caso el ángulo aquí me lo están dando igual a 31 grados. ¿Sale? Imaginemos que si este valor no nos los da, el problema, pues nosotros nos podemos apoyar en este caso por lo que son los catetos, ¿sale? A la hora de estar trabajando lo que es el triángulo rectángulo. Recordemos que la razón trigonométrica de lo que es la tangente, dice que la tangente del ángulo, pues esto va a ser igual a lo que es el cateto opuesto entre lo que es el cateto adyacente. Entonces, como el cateto adyacente es el de 50, entonces vamos a despejar aquí, vamos a decir que por lo tanto el ángulo va a ser a lo que es el inverso de la tangente por el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, este ángulo pues va a ser igual a esa inversa, ¿sale? Por lo que son 30 centímetros entre lo que son 50 centímetros. Centímetros se elimina y me va a quedar que el ángulo pues va a ser igual a 30.9 grados, que redondeados se maneja 31 aquí en el problema. Ustedes pueden hacer esta operación y les va a dar 30.9 y aquí ya lo vamos a templar con 31. Esto lo haríamos, este procedimiento lo haríamos, ¿sale? Si el problema no me diera el ángulo, pero como me da el ángulo, pues yo lo puedo calcular pues de la siguiente manera utilizando lo que es el seno. Entonces aquí va a ser el primero el seno, vamos a decir el seno de 31 grados. Esto lo voy a multiplicar por la intensidad del campo eléctrico que está generando la carga número 1, que sabemos que es 2.25 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, y esto pues me va a dar como resultado que va a ser igual a 1.15 por 10 a lo que es a las 5 newton sobre coulomb. Entonces recordemos que este valor de aquí, vamos a ponerle, este valor de aquí es igual a lo que es la intensidad del campo eléctrico 1 en Y. Este que tenemos aquí. Entonces este valor de aquí es este valor de acá. Ahora hay que hacerlo por el coseno. Ahora el coseno de 31 grados, 2.25 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, pues va a ser igual a 1.93 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y este sabemos que es la intensidad del campo 1 ahora en X. Entonces, como esta va a ser X, entonces tenemos este valor de acá que tenemos aquí. Entonces tenemos la intensidad 1 en Y, tenemos este valor, y lo que es la intensidad 1 en X, que es este otro valor. Entonces, hay que encontrar la intensidad eléctrica que genera la carga número 2. Entonces para eso pues yo voy a utilizar esta misma ecuación que yo tengo aquí arriba,
donde me dice que la intensidad 2 pues va a ser igual a la constante per hora de la carga número 2 entre lo que es su distancia al cuadrado. Esto va a ser igual a 9.0 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Esto lo voy a multiplicar por su carga, que la carga número 2 me está diciendo que es menos 2 microcoulomb, menos 2.0 por 10 a la menos 6 coulomb, entre lo que va a ser la distancia de la carga 2 con respecto al punto, que en este caso son 30 centímetros. Y hay que convertirlo a metros y elevarlo al cuadrado. Y esto me estaría dando como resultado igual a menos 2.0 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces, y este valor que yo tengo aquí, pues sería este valor que yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora voy a tener que agarrar este valor y la intensidad de 1 en Y y lo que es la intensidad de la carga eléctrica de la carga número 2, como se encuentran en el mismo eje, lo voy a tener que hacer una sumatoria vectorial. Pero yo me estoy dando cuenta que estos vectores pues apuntan en signos contrarios. Entonces, eso quiere decir que si yo quiero encontrar, vamos a suponer que la intensidad del campo eléctrico resultante en el eje de la Y, pues yo voy a tener que sumar lo que es la intensidad de la corriente 1 que se está generando en el eje de la Y, más lo que es la intensidad de la corriente que está generando la carga número 2. Entonces, eso pues yo ya lo sustituyo, ¿vale? Entonces yo digo cuánto es E1 en Y. E1 en Y sabemos que es 1.15 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Este pues lo vamos a sumar por menos 2.0 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y aquí vamos a encontrar esa resultante que va a ser igual a menos 8.5 newton sobre coulomb. Entonces esta sería la resultante, ¿sale?, que yo voy a manejar en el eje de las Y. Entonces, y como en el eje de las X nada más tengo un solo vector, entonces la intensidad del campo eléctrico resultante en el eje de las X pues va a ser igual al único vector que se va a encontrar sobre ese eje, que es E1X. Pues E1X pues entonces va a ser igual a 1.93 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces, ya teniendo ambas resultantes en cada uno de los ejes, que son estos dos, pues entonces yo lo voy a poder representar ahora en otro modelo, ¿sale? Aquí lo vamos a tratar de hacer más chiquitito, ¿sale? Veamos. Entonces, eso significa que en esta situación, pues yo voy a estar teniendo un vector, en este caso en el eje de las Y, de manera negativa, ¿vale?, que va a apuntar verticalmente hacia abajo, hacia esta dirección. Sería lo que es mi intensidad del campo eléctrico resultante en el eje de la Y, y tengo esta en X que es positivo, quiere decir que me va a apuntar hacia esta otra dirección, la intensidad de resultante en el eje de las X. Eso significa que la intensidad resultante en este punto, al estar sometidos a estas dos cargas, pues la resultante va a tener o va a apuntar hacia lo que es este cuadrante. Entonces este sería mi intensidad del campo eléctrico resultante a la hora de estarle afectando estas dos cargas en este punto. Entonces por eso hay que sacarlo. Entonces si yo reacomodo esos valores, entonces yo ya voy a estar obteniendo que si yo lo paso para acá para abajo, vamos a estar obteniendo un vector de esta manera, ER de X. Acá vamos a estar obteniendo el verticalmente para abajo, lo que es ER en Y,
y lo que yo voy a tener que estar sacando aquí pues va a ser esta resultante. Entonces, en otras palabras, lo que yo voy a estar sacando aquí es la hipotenusa. Y como yo ya conozco lo que son los catetos, que va a ser ER de Y y ER de X, pues entonces yo me voy a apoyar del teorema de Pitágoras para poder encontrar el módulo de este vector. Entonces quiere decir que la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P pues va a ser igual a lo que es el teorema de Pitágoras, que yo voy a agarrar lo que vale la intensidad del campo eléctrico resultante en X, elevarlo al cuadrado, más lo que es la intensidad del campo eléctrico resultante en el eje de la Y y elevarlo al cuadrado. Entonces, si esto yo lo sustituyo dentro de una ecuación, pues me va a quedar que 1.93 por 10 a la 5 newton sobre coulomb al cuadrado, más lo que es menos 8.5, lo que es por 10, en este caso, por 10 a la 4 newton sobre coulomb al cuadrado. Entonces aquí vamos a corregirlo, es por 10 a la 4, ¿no? Ese es el resultado de la sumatoria de estos dos vectores, tanto el vertical hacia arriba como el vertical hacia abajo. Entonces eso significa que la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P pues va a ser igual a 2.1 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces esto es lo que es el módulo de la intensidad del campo eléctrico resultante. Ahora hay que encontrar su ángulo. Entonces el ángulo, recordemos que nos vamos a apoyar de esta misma ecuación que es lo que hubiéramos utilizado para poder encontrar este ángulo. Recordemos que aquí, si yo voy a encontrar el ángulo con respecto a la horizontal, ¿vale? Entonces este sería lo que es mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. Entonces aquí sería igual a lo que es la inversa de la tangente. En este caso sería lo que es la intensidad del campo eléctrico resultante en Y por la intensidad del campo eléctrico resultante en X. Entonces, esto sería igual a la inversa de la tangente de lo que sería menos 8.5 por 10 a la 4 newton sobre coulomb entre 1.93 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces esto me daría como resultado que la inversa de la tangente, o el ángulo, vamos a suponer que el ángulo de la tangente pues sería igual a lo que es menos 23.7 grados. Pero recordemos que la inversa de la tangente, cuando tiene una limitante, recordemos que la inversa de la tangente me da de 0 a 90 grados. Y recordemos que esos grados que me va a estar dando siempre va a ser de mi vector resultante a mi eje X más cercano. Entonces, ¿cuál es mi eje X más cercano? El positivo. Entonces, quiere decir que el ángulo que me está arrojando es este. Entonces, que es menos 23.7 grados. Y nosotros debemos de encontrar el ángulo correcto, ¿sale? Que es el de iniciar en el eje X positivo, pero ahora viajar en contra de las manecillas del reloj. Entonces resulta que el ángulo que yo quiero conocer más el ángulo que ya conozco, pues sería sumado 360 grados. Entonces aquí yo le voy a sumar más 360 grados para poder encontrar lo que es su ángulo correcto. Entonces digo menos 23.7, lo que es más 360, pues el ángulo correcto me está arrojando que es igual a 336.3 grados. Y aquí pues ya tendríamos el ángulo correcto de intensidad del campo eléctrico
resultante como lo tenemos aquí en la figura. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este ejercicio el día de ahora, ¿sale? Donde vean que ahora las líneas del campo eléctrico que están afectando en este punto, pues no son colineales, son perpendiculares, o en este caso pues son